Mira el cielo, dijo Naquín, señalando hacia el lado de la costa. Naquín, del clan de los búhos. Mira el cielo, parece que de repente la tormenta ha decidido irse al norte y dejarnos aquí un hermoso cielo azul, como el que suele acompañar la llegada de los buenos amigos. Dulcancelin pensó que la mujer del clan de los búhos buscaba la confirmación de sus deseos. También pensó que a pesar de que el descanso le había devuelto su belleza, la mujer del clan de los búhos conservaba un cierto aire de fatiga. Era evidente que permanecer en el tiempo solar le costaba a Naquín un esfuerzo enorme, porque ella pertenecía al tiempo mágico, como todos los de su clan, el de los búhos. Naquín y Dulcancelin juntos recorrían la explanada interior de la Casa de las Estrellas, resguardados de la curiosidad de la ciudad de Beleram por altos muros de piedra. El resto de los representantes, incluido Bor y Sabral Khan, hacían la misma cosa. El concilio llevaba 7 días sesionando y aquella era la primera vez que se les permitía salir a la intemperie. Grande fue la alegría del guerrero Gusiwil que cuando oyó el anuncio de Sabral Khan. Aunque el descanso era lo habitual después de las comidas, fue distinto en esa ocasión, porque Sabral Khan les indicó que podían tomarlo en el patio central de la Casa de las Estrellas. Todos, sin excepción, aceptaron con gusto. Era agradable volver a ver el cielo sin los contornos de una ventana, respirar el aire húmedo que venía de la selva. Era bueno, pero no alcanzaba para dejar de lado las preocupaciones. Cada uno de los representantes llevaba en su cabeza dándole vueltas el resultado de las últimas discusiones. Y allí donde dos se juntaban, la conversación recaía en las preocupaciones compartidas. Sumaban 7 los días que el concilio llevaba sesionando, 7 días de razonamientos y discusiones. Y todavía la decisión de cómo recibir a los extranjeros no estaba tomada. Una coincidencia empezaba a fortalecerse contra la resistencia que algunos, y especialmente Elec, le oponían. Un ataque que se anticipara a la primera palabra de los extranjeros empezaba a cobrar forma en sus cabezas como el único medio de defensa que le quedaba a las tierras fértiles, atacarlos antes de la palabra. Esa posición, defendida desde el principio por Molis Moss y Dulcancelin, comenzó a imponerse en los demás. Si debían equivocarse, que el equívoco fuera una batalla injusta y no el exterminio de la vida. Todos sabían que un error acarrearía sobre ellos la ira de los bóreos y que tarde o temprano todos los pueblos del continente sufrirían sus consecuencias. El riesgo era grande, porque si atacaban y eran los bóreos, y si no atacaban y eran las huestes de Misáyanes. Sin embargo, cada vez más el concilio se disponía a aceptar el ataque para recibir a los extranjeros. Así es que, mientras las deliberaciones continuaban, una guerra se puso en marcha. Ningún pueblo de las tierras fértiles era diestro en batallas marítimas. La pequeña flota que la estirpe había construido con la memoria de la sangre de los bóreos estaba diseñada para transportar mercancías y tal vez algún viajero por la zona costera. La guerra entonces debía librarse en tierra. Difícilmente el ejército de los Itzaai pudiera resistir por mucho tiempo un ataque de los extranjeros. Por eso todo estaba dispuesto para convocar a las fuerzas de los señores del sol. Ellos tenían un ejército numeroso que podría llegar a Beleram en pocos días. Los guerreros Usiwilques, más temibles que ninguno, tardarían demasiado en llegar desde los confines. Vayamos hasta aquella escalinata, propuso Dulcancelin. El guerrero acababa de reconocer a Cucub. El Tzitzai estaba sentado en la parte inferior de una escalera, una de las muchas que descendían desde la Casa de las Estrellas hacia la gran explanada interior, y tan ensimismado que ni siquiera notaba el movimiento a su alrededor. No había vuelto Dulcancelin a saber de Cucub a partir de la noche en que el pequeño hombre concurrió al mercado por noticias y por tortillas. Dulcancelin no quiso dejar pasar aquel inesperado encuentro pensando que posiblemente no volviera a repetirse, y pidió a Naquín del clan de los búhos que lo acompañara hasta la escalera donde Cucub descansaba con la mirada fija en las piedras del suelo. Despierta, Cucub, llamó Dulcancelin cuando estuvo a su lado.
Cucup alzó la cabeza y quiso sonreír como acostumbraba a hacerlo, de oreja a oreja y con toda el alma. Dulcancelín vio que aquella sonrisa no era la misma que tantas veces lo había fastidiado. El Tzitzay se levantó, saludó a ambos con una inclinación de cabeza y enseguida se esforzó por hallar algo divertido que contarles. Afortunadamente para él su esfuerzo no necesitó prolongarse. Naquín comprendió que los dos hombres querían estar solos y, pretextando acompañar a Elec, que paseaba sin compañía, se alejó del lugar. ¿Y qué ocurre?, preguntó Dulcancelín, que no sabía adornar las palabras. Cucup suspiró y volvió a sentarse. Si te sientas a mi lado, trataré de explicártelo, Dulcancelín. El Tzitzay hizo una pausa. Tú, hermano, estabas presente cuando los supremos astrónomos me permitieron ir al mercado a condición de que yo metiera mis narices en las noticias del pueblo de Belerán. Y recordarás, porque te causó enojo, que yo andaba de un ánimo inmejorable y que partí lleno de optimismo y vacío de recelos. Lástima grande que mi alegría duró poco. Comenzó a palidecer antes de que llegara yo al mercado y desapareció por completo cuando probé la miel de caña. Dulcancelín estuvo a punto de levantarse furioso por haber permitido que Cucup volviera a enredarlo en otro de sus ridículos asuntos. Solo el recuerdo de la sonrisa del Tzitzay le prolongó la paciencia. «Conozco la miel de los cañaverales de mi selva», siguió diciendo Cucup. «Reconocería su sabor entre otros miles. Cuando estuve en el mercado comí la miel de una tinaja. Y luego de una tinaja diferente, y luego de una más. Y aunque insistí en ello, el viejo sabor de la miel no apareció. La miel no sabía más a miel». Era seguro que Cucup estaba hablando con seriedad. Dulcancelín intentaba comprender lo que estaba tratando de decirle, pero la creciente ansiedad del Tzitzay lo complicaba todo. «Tranquilízate, Cucup, y busca otra manera de hacerte entender». El comentario de Dulcancelín no consiguió más que aumentar la aflicción del Tzitzay. «No hay otra manera, no la hay. Escucha cuando te digo que el sabor de la miel se ha ido de aquí. Algo debió de asustarlo, y mucho, para que el sabor de la miel decidiera abandonarnos». En una de las terrazas de los patios interiores de la Casa de las Estrellas están conversando Bohr, supremo astrónomo, y Moris Moss, representante del país de los señores del Sol. Hay pensamientos que hubiese preferido no tener y los he tenido. Hay temores que quise desconocer, pero me fue imposible, dijo Moris Moss. ¿A qué te refieres?, preguntó el astrónomo. Me refiero a ciertos conocimientos que hace mucho me fueron otorgados y ahora se han hecho presentes. En estos días no he podido dejar de recordar el tiempo en que la magia se enemistó gravemente, tanto que se separó en dos cofradías. Una de ellas, quizá la más numerosa, permaneció en las tierras antiguas, de donde supuestamente vienen los visitantes que ahora están a punto de llegar. La otra cofradía empezó el largo camino hacia las tierras fértiles. Molimos reparó de pronto en su interlocutor. «Pero mira a quién se lo estoy diciendo. Tú conocerás hasta los mínimos detalles de estos hechos». «No importa, Molismos, continúa, por favor, continúa». Bohr empezaba a preocuparse por los tintes que tomaba la conversación. «Sigue la línea de tu discurso y llega donde quieres llegar». «Si me lo pides, lo haré», dijo Molismos, «aunque ya estoy arrepentido de la insolencia de mi pensamiento, nada menos ante usted. Decía que, después de la ruptura, las cofradías pusieron el mar entre ellas. Me fue dicho que los que vinieron aquí lo hicieron a través de la franja de tierra que por esos días unía los dos continentes». «Así ocurrió», intervino Bohr. «Nuestros antepasados arribaron a las tierras fértiles, sí, por el extremo norte, cargados de un legado invalorable, y utilizaron para ese propósito el paso que ahora tú mencionas. Luego...» Bohr interrumpió la información. «¿Ibas a mencionar el destino que tuvo esa franja de tierra?» Moris Moss también poseía noticias de aquel episodio. «Dime,
¿Son cosas figuradas o son ciertas las que se dicen al respecto sobre esa franja de tierra que por el norte unía los dos continentes? Las tierras antiguas con estas, las tierras fértiles. Es verdad que la cofradía que viajó a las tierras fértiles confinó ese paso al fondo del mar Gentru a fin de deshacer todo lazo de unión con sus pares de la otra orilla. Es verdad pura, replicó Bor, seguro ya de que Molismos sabía mucho más que el resto de los representantes. El paso que enlazaba los continentes fue sepultado mar adentro por la magia de las tierras fértiles, y se dijo que permanecería allí por siempre. No habría más contacto entre las tierras fértiles y las tierras antiguas, es decir, entre las dos cofradías. Pero eras tú quien estaba hablando. Bueno, continuó Molismos, la magia tomó rumbos diferentes. Yo creo que fue la enemistad y no el mar la verdadera distancia. Y creo que la causa de esa enemistad se refleja en los nombres que cada una de las cofradías tomó para sí. La cofradía del recinto y la cofradía del aire libre. La cofradía del recinto se quedó en las tierras antiguas. La cofradía del aire libre, la de la magia, en estas tierras. Ambos llevaron sus nombres con orgullo, dijo Bor. No pudo ser de otro modo, respondió Molismos. Los del recinto, como se llamaron a sí mismos los que permanecieron en las tierras antiguas, proclamaron que era su obligación y su derecho velar por la creación. Ellos instauraron y fortalecieron un imperio de la sabiduría que, como tal, debía consagrarse a las criaturas, pero jamás debía deliberar con las criaturas ni consultarles las grandes decisiones, y mucho menos someterse al juicio de las criaturas. Bor consideró que era su deber aclarar las afirmaciones que el representante de los señores del Sol acababa de hacer. En efecto, dijo Bor, la cofradía del recinto proclamó que la magia debía regir sobre las criaturas con su sola mano. Ellos afirmaron que el don de la sabiduría era el atributo que los señalaba para el mando, porque sólo para los sabios es cosa propia y natural la consagración generosa. Y entonces la magia, poseedora de la sabiduría, nunca torcería los fines de su poder. No hay mejor mando que el de la sabiduría, afirmaron, pues el sabio halla su gloria en la generosidad. Y sin embargo, los del aire libre entendían las cosas de manera muy diferente, estimado Molismos. Bor hizo una pausa para espiar la reacción de Molismos y luego continuó. La cofradía del aire libre abandonó las tierras antiguas con la esperanza de reencontrar aquí lo que creyeron que allá se había perdido. La marca de la magia. A su entender, aquello que la cofradía del recinto tomaba por natural y llamaba su obligación de velar por las criaturas, era una alteración de su legítimo destino, y lo que llamaba consagración generosa era en verdad arrogancia. La cofradía del aire libre comprendió que en las tierras antiguas la magia estaba alejándose de su origen y que un día por esa causa su luz se apagaría. Ese convencimiento fue el que los decidió a cruzar el mar para empezar de nuevo en las tierras fértiles, lejos de los recintos donde sus pares se recluían, es decir, al aire libre. ¿Quién pudiera como tú decir tanto con tan pocas palabras, Bor? Y Bor, que no era sordo a los halagos, le agradeció a Molismos con una sonrisa de satisfacción. Estamos hablando de cosas remotas, reflexionó el astrónomo. Luego, el tiempo pasó y suavizó las diferencias. Sabemos que aquella enemistad que separó a la magia ya no existe. De todas formas, unos siguen allá y otros aquí.
El puente de tierra que unió a los continentes no ha vuelto a alzarse, y hasta donde yo sé, los contactos entre ellos y ustedes han sido escasos. Molismos sabía que tocaba una herida y procuró obrar con suavidad. Me equivoco, Bor, si pienso que las diferencias no han terminado de borrarse. En sus prácticas no siguen siendo la cofradía del recinto y la cofradía del aire libre. El supremo astrónomo hizo un gran esfuerzo por disimular su malestar. Es evidente que la magia de las tierras fértiles jamás ha sofocado la voz de las criaturas. Al contrario, se ha acercado a ellas y las ha escuchado. No hay más que ver este concilio para comprobarlo. No lo convocamos a ustedes con el fin de que tomemos entre todos una enorme decisión. Y si te refieres a que en las tierras antiguas la magia procede de manera opuesta, debemos decirte que posiblemente tengas razón. Bor respiró profundo antes de continuar. Ahora dime, Molismos, ¿por qué hemos llegado a este asunto? Aclárame qué camino te remontó desde el concilio hasta el antiguo cisma de la magia. Molismos acariciaba al pasar el jade lustroso de las fuentes. A veces se detenía frente a alguna de ellas, fascinado por el dibujo de sus vetas. Creo que sería mejor olvidar esta conversación, Bor. ¿Para qué habríamos de hacerlo?, preguntó el astrónomo. A esa altura estaban en el estanque. A su orilla Elec y Naquín competían en imitar a las muchas aves que andaban por ahí. «Les hará bien jugar un poco», opinó Molismos cuando los dejaron atrás. «Déjalos que lo hagan, pero no juegues tú el juego de hacer como que olvidas mis preguntas, Molismos». Molismos no tenía escapatoria. Debía terminar lo que había comenzado a hablar. «Te lo dije al comienzo. Hay pensamientos que hubiera preferido no tener y temores que hubiese querido desoír. No existe una duda peor que la que se siente cuando todos los demás coinciden en una certeza, porque es una duda que empuja hacia la soledad. Es por eso que me atrevo a hablar contigo, para así desahogar mi corazón». El representante de los señores del sol habló con rapidez, como si ansiara desprenderse de algo que le pesaba demasiado. La magia de las tierras fértiles, heredera de los principios de la cofradía del aire libre, trata a todas las criaturas como a propios hermanos, delibera con ellas, sí, las consulta y hasta somete a su juicio. Pocos días atrás, por ejemplo, el Gusiwilke habló del brujo de la tierra con tal confianza que parecía estar refiriéndose a un viejo vecino. Siempre ha sido así entre ustedes y nosotros. Ahora, sin embargo, cuando los tiempos requieren del esplendor de la sabiduría parece estar adormecida, Bor. Lo mejor o lo peor está a punto de sucedernos. Lo mejor o lo peor. Las señales que se presentan. Pero no hay en las tierras fértiles quien sea capaz de leerlas. Los ojos de la magia están nublados para entender. Y no será de tanto mezclarse con los ojos de los hombres, de los lulus, de los pájaros, que se han enturbiado los ojos de la magia. He oído a Sabaralcán hablar de señales confusas. ¿Y si, en cambio, fuera la magia la que ha perdido la virtud para descifrarlas? ¿Qué me dices, Bor? Este es el temor que hubiese preferido desconocer. Temo que parte de la verdad se haya quedado en los recintos de las tierras antiguas. Temo que la magia de las tierras fértiles, en su afán de hermanarse con las criaturas, haya terminado desprotegiéndolas. ¿Te asombrarías de que yo esté impugnando la hermandad que debería favorecer? Nada menos que yo, una simple criatura que a causa de esa hermandad puede hablarte ahora de igual a igual, siendo tú un supremo astrónomo. Cree que también me asombro. Pero si la perduración de la vida en las tierras fértiles depende de que la magia ocupe un sitial de mando sobre todos nosotros, entonces yo me alegraría, muchos nos alegraríamos de ver a la magia erigirse en su potestad, y aceptaríamos con sencillez el imperio de la sabiduría. Ya nunca volveré a mencionar esto. Perdóname.
y olvida, por favor, mi atrevimiento. Bor tenía la piel erizada y no era para menos. Mollis Moss acababa de decir lo que tantas veces en medio de la noche él mismo, Bor, había pensado. Cuando esas ideas llegaban a su mente, el astrónomo perdía el sueño. Entonces, para afrontar el desvelo, se dedicaba a deambular por los pasillos de la Casa de las Estrellas, o subía al mirador más alto y allí permanecía hasta que empezaba a clarear. Pero ni su caminata de ida y vuelta, ni el orden de las constelaciones respondían a la pregunta que le había quitado el sueño. ¿Y si la cofradía del aire libre hubiese errado el camino? Si este continente y su sabiduría, su magia, habían errado el camino. Apenas 7 días atrás, precisamente cuando Cucub y Dulcancelin llegaron a la Casa de las Estrellas, sus dudas se revivaron y le causaron malestar. Cuánto le fastidió tener que dar al guerrero Usihuilque largas y delicadas explicaciones. Pero era Zabaralcán quien lo había pedido y él tuvo que acceder. Le pareció irritante que un supremo astrónomo, designado para la sabiduría, debiera justificar sus decisiones frente a un Usihuilque nacido y adiestrado para la guerra. Ahora Mollis Moss acababa de decirlo todo sin escatimar claridades, y Bor se admiró de aquella valentía, porque siendo quien era, jamás se había atrevido a comunicarle a Zabaralcán semejantes pensamientos. Y si alguna vez quiso insinuarlos, el otro, Zabaralcán, lo desairó con un mutismo que no dejaba lugar a dudas. ¿Piensas que mi atrevimiento no es fácil de olvidar? La pregunta consiguió que Bor regresara de su memoria. El supremo astrónomo comprendió que debía decir lo que fuese necesario, con tal de que Mollis Moss no advirtiera que compartía también él sus temores, los mismos temores. Si la cofradía del aire libre no estaba en lo correcto, en eso estaba cuando la sorpresiva aparición de Zabaralcán lo salvó momentáneamente del aprieto. Creo que Zabaralcán está buscándote, Bor, dijo Mollis Moss con una sonrisa imperceptible. Así parece. Zabaralcán llegó junto a ellos y después de saludar se dirigió a Bor. Hermano, es necesario que nos apartemos un momento. Por la bondad de ustedes voy a continuar mi paseo, dijo Mollis Moss. Los astrónomos se dirigieron hacia el interior de la Casa de las Estrellas. Mollis Moss volvió por el mismo camino. De regreso pasó frente al estanque. Elec y Nakin habían terminado su juego y conversaban sentados a la orilla. Mollis Moss pensó que era agradable verlos juntos. Elec descolorido, con el cabello enroscado hasta el centro de la espalda y comportamientos de cachorro. Nakin, oscura y fatigada, parecía como si nunca estuviese del todo despierta, la del clan de los búhos, la que debió viajar en el tiempo para llegar al concilio. Mollis Moss se detuvo a observarlos desde una buena distancia. Cuando ya había visto lo suficiente, continuó avanzando. Dejó atrás el estanque y regresó al sendero entre las fuentes de jade. Después cruzó el puente sobre el canal que surtía de agua a la Casa de las Estrellas. El ruido del agua bajo sus pies le hizo recordar que tenía sed. Pensó en beber y no tuvo cerca un esclavo que atendiera su deseo. Mollis Moss se había resistido a emprender viaje a Belerán sin sus esclavos personales. Pero por mucho que insistió, el mensajero se mantuvo fiel a las órdenes de los supremos astrónomos. Trae a la Casa de las Estrellas solamente a quien te hemos enviado a buscar. Esa misma orden debieron llevar todos los mensajeros de solo viajar con un representante. Y entonces, ¿qué hacía ese pequeño hombre caminando junto a Dulcancelin? ¿Quién era él? Un Tzitzai, indudablemente a juzgar por su aspecto y su vestimenta. Pero ¿por qué alguien ajeno al concilio acompañaba al representante de los Usihuilques? Mollis Moss desvió su marcha para interceptarlos. «Salud bajo este sol, hermano Dulcancelin», luego saludó a Cucub. «Y salud para ti, hermano, aunque no sepa tu nombre ni cómo llamarte». «Hermano es un buen nombre», respondió Cucub.
y que la salud se multiplique en ti, Molismos de los señores del sol. Dulcancelín se sobresaltó por la insolencia con que su amigo había contestado, y Molismos, que ignoraba quién era el insolente, se cuidó muy bien de manifestar su enojo. Nos dirigimos al estanque, dijo Dulcancelín procurando desviar la conversación. Allí encontrarán a Elec y a Naquín de los búhos. Los hombres se saludaron con una inclinación de cabeza y continuaron en direcciones opuestas, pero Molismos recordó algo que lo obligó a volverse. Aguarda, Dulcancelín. Quiero aconsejarte que visites la fuente de Jade. Obsérvala, una a una. No siempre se puede contemplar tanta belleza. De nuevo se dirigió a Cucub. No te lo sugiero a ti porque supongo que la conocerás mejor que yo, Zitzai. Supones bien, respondió el Zitzai. Cuando estuvieron bastante lejos, Cucub se puso a imitar el andar de Molismos. Mira cómo camina el emplumado. Qué rápido olvidaste tus preocupaciones, le dijo el Gusiwilke a Cucub. El Gusiwilke pensó que Molismos podía volver sobre sus pasos. Y deja de hacer eso. No lo imites. Puede verte. No he olvidado mis preocupaciones, dijo Cucub. Y ese Molismos, ese Molismos sigue sin agradarme. Naquín, del clan de los búhos, lo vio llegar y lo saludó con la mano en alto. Tampoco ella conocía a Cucub, el compañero de Dulcancelín, pero Elec, que muchas veces había presenciado las actuaciones de Cucub, la puso al tanto rápidamente. Un rato después, los cuatro conversaban con facilidad. Sin embargo, como Cucub estaba presente, todos se esforzaron por llevar la conversación lejos del asunto del concilio, del que no podía enterarse nada Cucub. Vean que yo soy la única que llegó hasta aquí sin un guía, dijo Naquín, del clan de los búhos, sonriendo. ¿Y eso por qué? Preguntó Dulcancelín, que conocía muy poco sobre el clan de los búhos. Es que no hay un camino desde el tiempo mágico en donde los del clan de los búhos habitamos y el tiempo solar donde habitan ustedes. No hay un camino que tú puedas recorrer, ni tampoco un río para que navegue tu canoita. Lo único que hay es una puerta en algún lugar del mundo. A los tres hombres les gustaba escuchar la voz tibia de aquella mujer Naquín del clan de los búhos y su forma infantil de elegir y ordenar las palabras. Y si preguntaban, era con la intención de que Naquín siguiera hablando. Era dulce oírla. Dime, Naquín, ¿cómo cruzas esa puerta? Preguntó Cucub, aunque ya lo sabía de memoria. Cuesta, dijo ella, llevándose ambas manos a la frente. Es un largo ritual el que debes hacer. Hoy sorbes el jugo de un hongo y te duermes. Mañana masticas unas semillas y bailas. Y así, y así. Y cuando el que ha velado por ti dice que has terminado, tú te pones a esperar. Y de a poco, muy de a poco, abandonas un tiempo y llegas al otro. ¿A qué te refieres, Naquín, cuando dices muy de a poco? Lo primero es que empiezas a ponerte pálido. Luego escuchas a los otros como si te hablaran desde muy lejos, y ellos igual a ti. Las cosas siguen en su lugar, pero van perdiendo color. Y un día tú puedes ver a través de las cosas, tal como si fueran de aire coloreado las cosas. Y lo mismo sucede contigo. Así, de a poco, desapareces de un tiempo para aparecer en el otro. Y entonces todo vuelve a ocurrir, pero en sentido inverso. Y te tardas en recuperar el color de tus mejillas. Por eso me vieron tan pálida en los primeros días del concilio. Pues tú ya lo recuperaste. La voz era de Molismos, que se había acercado a ellos sin hacerse oír. Ven, hermano, siéntate con nosotros, lo invitó Elec.
Mollis Moss aceptó la invitación y se sentó en el borde áspero del estanque, ignorando el daño que podían sufrir los engarces de oro que adornaban su capa. Me pregunto si alguno de ustedes ha visto a Jan Chenier de los pastores, dijo enseguida. Todos negaron con la cabeza, todo menos Cucú, que jamás había oído ese nombre, Jan Chenier. Desde uno de los miradores de la Casa de las Estrellas, un cuerno sonó 4 veces, anunciando la reiniciación de la asamblea. «Qué pronto pasó este tiempo bajo el sol», se quejó Naquín. Los interesados se levantaron, saludaron a Cucú y partieron. El Tzitzai Cucú volvió a quedarse solo. Hubiera querido pedirle a su amigo que no lo abandonara. En lugar de eso, se agachó sobre el estanque y comenzó a hacer morisquetas a su propio reflejo. Siempre que lo hacía, terminaba riéndose a carcajadas. Pero su risa fácil se había ido, también, como el sabor de la miel. «¿A dónde estarán?», se preguntó Cucú. Y Jan Chenier, después de los astrónomos, el primero en llegar a la sala de sesiones. Enseguida de él llegaron los demás. No bien entraron a la sala, todos comprendieron que algo había cambiado. Y por el rostro de Sabralcán supusieron que debía ser para bien. «Buenas noticias, hermanos. Buenas noticias para las tierras fértiles». El entusiasmo le quitaba compostura. «Son 3, solo 3. Nadie entendía lo que el supremo astrónomo estaba diciendo. «Son 3, solo 3. Cada uno de nosotros», intervino Bohr, había comenzado a aceptar la idea de un ataque sorpresivo a la flota extranjera que se aproxima. Resignados a sobrellevarlo como la primera instancia de defensa para nuestros pueblos, aunque fuera a costa de un terrible error. Esto que ahora sabemos nos hará desandar el camino que con tantas dudas empezábamos a andar. Son 3, solo 3. Desandaremos el camino si todos aquí acordamos en desandar el camino de afrontar al extranjero con una guerra. Escuchen las novedades, después decidiremos. Las gaviotas vinieron desde el mar. El balsero del Gentru las envió hasta nosotros con un mensaje. Las naves extranjeras ya han sido vistas. Un murmullo corrió por el lugar. Los cuerpos se irguieron, las miradas se clavaron en el astrónomo Sabralcán. Ahora sí podían entender el entusiasmo de Sabralcán. Era improbable que Misáyanes se propusiera invadir las tierras fértiles con una flota tan insignificante. ¿Cuántos guerreros podían venir en 3 naves? ¿Cuántas lanzas? ¿Cuántas hachas? ¿Cuánto dolor? Y Jan Chenier y Elek y Naquín acordaron en que la idea del ataque debía dejarse de lado, al menos como lo concebían hasta ese momento. Entonces no son las huestes de Misáyenes, son los bóreos, son los padres. No hay mejor prueba de eso de que el número de naves que trae su flota son 3. En 3 naves que vienen no vendrá guerra para todo un continente, dijo Jan Chenier. Buenas gaviotas que han traído las noticias que esperábamos oír, dijo Naquín del clan de los búhos.
Pero quisiera recordar lo que el astrónomo Sabral Khan dijo el primer día de este concilio. Intervino el Gusiwilke, Dulcancelin. Él dijo: nuestra decisión debe tener patas de venado para saltar de un lado a otro, ocasionando el menor daño posible. Las apariencias indican que nuestros visitantes son los bóreos. Y yo de seguro me alegro con ustedes. Pero digo también que no dejemos de prevenirnos para lo peor. No le quitemos al venado la posibilidad de saltar si hiciera falta. Un venado con las patas lastimadas es un venado muerto. Nuevamente el guerrero Gusiwilke. A Bor le resultó difícil ocultar la irritación. Sus ojos se encontraron con los de Molimos, que lo estaba observando, y el supremo astrónomo se avergonzó de haber sido descubierto en sus verdaderos sentimientos. La sesión se prolongó hasta el final de la noche. La discusión fue dura y larga. Para el amanecer, en Beleram, el concilio había resuelto, con el acuerdo de todos, las acciones que se iban a llevar a cabo. Dulcancelin y Molismos se trasladarían cerca de las orillas del Yentru. Molismos, al mando de 120 arqueros, custodiaría la zona al norte del puerto de Beleram. Dulcancelin se haría cargo de una fuerza más reducida, pero que oculta en la costa rocosa, observaría de cerca los primeros movimientos de los extranjeros. Los demás permanecerían en la casa de las estrellas. El pueblo Sitzai sabía muy poco de la guerra. Las últimas batallas que habían peleado eran un recuerdo de tiempos antiguos. Aún así, la casa de las estrellas mantenía una legión de guerreros que bastaba para enfrentar, llegado el caso, a la tripulación de 3 pequeñas naves. La llegada de la flota extranjera ya no podía mantenerse en secreto. En pocos días más las naves podrían verse desde la playa. Y antes de que eso sucediera, el pueblo de Beleram debía ser puesto sobre aviso. ¿Qué decirles? La discusión volvió a trabarse en este punto. Como tantas otras veces, los argumentos de Molismos, que en esa oportunidad estaban fortalecidos por el asentimiento de Bor y el silencio de Sabral Khan, tuvieron su cosecha. El concilio decidió no decir a todos la verdad entera. Con las naves arribando a las costas, la verdad solo conseguiría atemorizar, y el temor podía ocasionar daños irreparables. Tratándose de una flota amiga, o de una flota muy fácil de vencer, no era necesario correr el riesgo de decirlo todo mal y bruscamente. Ya habría tiempo de decirlo con serenidad. El concilio determinó que la verdad descendería hasta aquellos que debieran conocerla por obligación. Las aldeas, el mercado y los artesanos escucharían apenas una parte de la verdad. Llegan visitantes de las tierras antiguas. Que los niños y mujeres trencen flores. Que todo el pueblo de Beleram se prepare para recibirlos y honrarlos con nuestras mejores maneras.